Ok. Entonces, de ahí es donde sales, ya saben, ¿no? Para el control por flexión es esta fórmula nomás, que la flexión, perdón, la tensión por flexión admisible debe ser mayor o igual al momento máximo sobre el módulo. Esto ya de Q por L al cuadrado sobre 8 ya se le va a quedar nomás ya cuando lo practique, porque el ingeniero repite nomás, o sea, el mismo ejercicio y ya de memoria se lo va a saber ya. Entonces, eso es lo que tienen que hacer. La primera capacidad la hemos determinado por flexión. Y eso es lo que tienen que llenar acá, en este cuadro acá. El segundo control ya es por deformación. Entonces, ¿qué es lo que hacen acá? Lo mismo, solo que es otra fórmula. Ahora, la fórmula para el control de deformación es la de acá. Entonces, es el mismo concepto que antes. O sea, que la deformación real, o sea, lo que se está deformando realmente, tiene que ser menor o igual a la deformación admisible. ¿Cuál es esa deformación admisible? L sobre 360. O sea, la longitud del tramo entre dos apoyos sobre 360. No vayan a desplazar 700. O sea, no vayan a desplazar 700. Es 350. Está confundiendo ahí. Perdón, la longitud es 350. No vayan a desplazar 700. 350. Y esto acá ya viene de fórmula. 3Q por L a la cuarta sobre 384 por que es el módulo, sí, ¿no? El módulo de elasticidad, por la inercia. Eso está acá. ¿De dónde sale? De acá, ¿no? 3Q L a la cuarta sobre 384 por por I. Entonces, de ahí es donde sale esa fórmula. Entonces, lo único que tienen que hacer es despejar. ¿Cuál van a despejar? Su incógnita, ¿no? Que vendría a ser la capacidad 2, que se obtiene mediante el control por deformación. Entonces, despejan la capacidad 2. Pero antes tienen que haber desplazado la inercia, el, el modo de elasticidad y todo eso, ¿no? La longitud. Entonces, despejan nomás y van a obtener ese valor. 6,89, 892. Entonces, esa es la capacidad 2. La obtuve mediante control de deformación. El, el, el tercer control ya es el control por corte, que también es fórmula. El control por corte me dice lo siguiente, que va a ser igual a 3 medios de la cortante máxima sobre el área. Y acá hay algo muy importante, que esta fórmula de acá es válida para secciones rectangulares o cuadradas. Entonces, eso es muy importante. Esto de acá es solamente para secciones rectangulares o cuadradas. ¿Por qué? Porque cuando analicen una sección como esta de acá, que es una sección en I, ya su fórmula va a ser diferente. Fíjense, o sea, esta es la general. Esta fórmula de acá es la general. Es para cualquier tipo de sección. Pero si ustedes la desarrollan esta fórmula, van a llegar a la de acá, para una sección de sección rectangular. Entonces, en conclusión, este control por corte para secciones rectangulares o cuadradas usan esta fórmula. Y ya cuando leen una sección así como en I, usan la de acá. Ahorita le voy a explicar en qué términos tiene esta fórmula. Entonces, volviendo acá, aplico el control por corte. Fórmula nomás. Reemplazo la cortante máxima, que se vienen acá nomás, acá está en la tabla. Cortante máxima es 0,625 Q por L. Está ahí, 0,625 Q por L. La tensión por corte admisible es 15, ¿cierto?
la tensión por cota admisible, que tiene que ser mayor o igual. Solamente que yo lo igualo, ¿no? O sea, lo estoy igualando al límite. Reemplazan los datos, reemplazan la constante máxima, reemplazan el área, que lo habíamos determinado en las propiedades, reemplazan la tensión de cota admisible. Y despejan su incógnito, despejan Q, que va a ser 14,81. Entonces, eso en cuanto al control por corte. O sea, es fórmula. Tienen que seguirse, guiarse esta fórmula. ¿Eso dónde lo van a reemplazar? Acá, en Q3. Ahora pasemos al último, al último control, que es el control por área de aplastamiento. En este control de acá, también es fórmula, que es la de acá, que me dice que la tensión por compresión perpendicular va a ser igual a la reacción máxima sobre el área de aplastamiento. ¿Y cuál es la reacción máxima? Tablas, ¿no? Que está. La reacción máxima me dice que se produce en el apoyo del medio, ¿no? En B. Entonces va a ser 1,25 Q por L. Es lo que está acá. 1,25 de Q por L. Entonces reemplaza nomás la reacción máxima y el área de aplastamiento. ¿Y qué es el área de aplastamiento? Bueno, el área de aplastamiento es el área que está en contacto, o sea, es el área de contacto de la viga con ese apoyo, ¿no? Que en este caso vendría a ser la columna, porque es ahí donde está produciéndose eh, la reacción máxima, ¿no? Entonces, ese es el área de aplastamiento, o sea, esta sección de acá, o sea, la que está en contacto, ¿no? La que se está aplastando. Entonces, ¿cuánto es esa área? Va a ser la base de la viga, que era 18, por la parte, ¿no? Que está en contacto, que sería 15. Yo acá siempre lo aplicaba y me cumplía, que decía que era la base de la viga por la base de la columna. Y siempre me cumplía. Fíjense que aquí también, 15 por 20, la base de la columna, por 18. Eso siempre me cumplía, para no estar así craneándola, ¿no? O sea, como, ¿cuál sería el área de contacto, ¿no? Para mí directamente era la base de la columna y la base de la viga. Y me cumplía. Aquí también cumple, creo. Bueno, acá también cumple, ¿no? Que es 15 la base. Entonces, ese es el área de aplastamiento. La tensión de compresión perpendicular admisible es 40. Eso para grupo A. Todas estas tensiones admisibles son para grupo A. Entonces, despejan su incógnita, Q sub 4, despeja y ahí está. Ese es su resultado. 24,686. Y es lo que tienen que reemplazar acá. Entonces, con eso hemos determinado, ¿qué hemos hecho hasta acá? Hemos determinado las propiedades de esta sección: área, inercia y módulo. Estamos hablando de la sección A. Y hemos determinado las capacidades, ¿no? O sea, cuánto vale Q para esa sección. ¿Y cómo la hemos determinado? Aplicando los 4 controles, ¿no? que se aplican. Que se aplica para elementos sometidos a flexión. Con eso hemos determinado estos 4 Q de acá. Entonces, eso es toda esta fila de acá. Ahora pasemos entonces a la siguiente fila, que ya es para la viga de sección C, que es la de acá. Entonces, para la viga de sección C, que es la de acá, fíjense que no nos da la sección, ¿no? Solamente nos dice esto. Y la viga de sección C conformada a partir de la viga A, que acá debería ser 18 por 18. O sea, ¿qué significa eso? ¿Qué significa que la viga C sea conformada de la viga A? Bueno, significa de que
primeramente va a tener el mismo área. O sea, porque es la misma sección, o sea, perdón, es el mismo área, pero la forma de la sección es diferente. O sea, es como que ustedes tienen su sección cuadrada de 18 por 18 y la parten en tres pedazos, como ven ahí. Entonces, los tres pedazos, como si estuvieran jugando Tetris, van a formar su sección I. Este es un pedazo, este es otro pedazo de 6 por 18, ¿cierto? Y este es otro pedazo. Obviamente va a ser la misma área, ¿no? Porque salió de ahí, de dividir eso y aquí nomás le di esta forma. Entonces, eso sin caso no le da esa sección de esa sección en I. Y lo especifica acá, ¿no? Sección C conformada a partir de la viga A. De ahí es donde salen estas dimensiones de acá, de 6 6 y acá 18. Y de acá 30, ¿no? Porque esto es 18, esto de acá es 18, más 6 es 30, ¿no? No sé si se entendió eso o no sé si tienen dudas acá. Se entiende, se entiende. Ya. Entonces, a ver, ¿dónde tengo? Creo que dejaste. Ya ahora sí. Entonces, bueno, ya tenemos definida la sección C, ¿no? que se obtuvo a partir de la sección A. O sea, dividiéndola en tres y formando nomás esta sección en I. Ahora, ¿qué es lo que me dice entonces? Que debo determinar las capacidades para esa sección. O sea, es lo mismo que hicimos para la sección A, solamente que ahora va a ser diferente esto, ¿no? La inercia y módulo. Porque no estamos hablando de ya una sección cuadrada, sino que estamos hablando de una sección en I. Entonces va a cambiar eso, va a ser diferente eso. Eso es lo que hacemos entonces. El área obviamente va a ser la misma, 324, que es 18 por 18. La inercia, en este caso, como era ¿cuál era la inercia menor que de cuál era, ¿no? Que se determinaba. En Ujú. este La menor. caso, la inercia vendría a ser la inercia de la sección mayor menos la sección menor. O si quieren la determinan por, ¿cómo se llama este método? El Don Steiner, ¿no? Pueden terminarlo así, van a llegar al mismo resultado. Pero en este caso, acá ya lo hizo de una manera más simplificada, ¿no? Porque los baricentros coinciden, ¿no? En una misma recta, que recuerde ser el concepto. Qué hizo acá, ¿no? Para determinar esta inercia. Eh, es como que tiene una sección ahí, una sección cuadrada. Están determinando la inercia de esa sección cuadrada. ¿Cuánto es? 18 por 30. 18 por 30. Como ven, de esa sección de ahí. Sección rectangular, perdón. Base por altura. Y a esa sección tienen que restarle otra inercia. Y esa inercia ya es de esta sección hueca, o sea, la interna, ¿no? Entonces, ¿cuánto va a ser esa otra sección? Va a ser 18 de altura, ¿no? Porque esto vale 18. 18 de altura, esto vale 18 por la base. Esto vale 6 y esto vale 6, ¿cierto? Entonces, de ahí sale esta expresión. O sea, inercia de la sección mayor menos la inercia de la sección más pequeña.
sea, la sección hueca, ¿no? O sea, la interna. Entonces, de ahí es donde sale esta expresión. Entonces, lo resta y va a obtener el valor de la inercia, 34.668. Luego determinan el módulo, que fórmula es la inercia dividido entre h medios. Se determinan el módulo y fórmula también. Entonces, fíjense que h es la altura total. No vayan a desplazar 18, es 30 h. O sea, la altura de toda la sección en I. Entonces, con eso ya he concluido en determinar todas las propiedades, área, inercia y módulo, que es lo que tienen que reemplazar acá, ¿cierto? Ahí. Ahora de recién puedo hacer los controles. Y los controles es lo mismo que vimos antes. O sea, control por flexión, fórmula, momento máximo sobre módulo. Ya saben qué hacer. Despejan su capacidad. Ya saben que la tensión admisible es 210, ¿cierto? El momento máximo, eso no va a cambiar. Sigue siendo una viga con 3 apoyos. No va a cambiar eso. Q por L al cuadrado sobre 8. Sí. Mismo nomás que hicimos antes, determinan la capacidad. Lo mismo para deformación, no va a cambiar. Entonces, despejan nomás Q. O sea, en la fórmula va a cambiar obviamente la inercia, ¿no? Al momento de emplazar. Entonces, despejan Q del control de deformación y van allá su otro valor. Lo mismo hacen para el control por corte. Fíjense, control por corte. Y acá está lo que le decía antes, miren, que cuando analizan por corte, ustedes tienen que usar esta fórmula, que es la fórmula para todo tipo de secciones. Entonces, cuando usó esta de acá, cuando le dije que usó esta de acá, es porque esta fórmula ya está desarrollada, ¿no? Parte de acá. O sea, yo desarrollo esta fórmula y obtengo la de acá. La de acá. Entonces, para el control por corte, yo voy a usar la de acá, porque es para cualquier tipo de sección. Entonces, ¿qué significa cada elemento de esa, de este control por corte? Bueno, B ya sabemos, es cortante máxima. Es 0,625 por Q por L. Eso es la B, cortante máxima. C, perdón, S, ¿no? S. S es el momento estático. S me representa momento estático. Es lo que vimos en Reci 1. Momento estático es área por la distancia al baricentro, ¿no? De la figura en general. Entonces, de mi figura, o sea, de mi sección, el baricentro yo sé que está a la mitad, ¿no? A la mitad de 30, porque es simétrica la figura. Está a la mitad de 30. Entonces, siguiendo eso, miren, yo voy a determinar todo lo que está por encima, o bien lo que está por debajo. Va a dar igual, ¿no? Entonces, ¿cuál es el primer área? Esta área de acá, la que me está haciendo momento estático. Entonces, esa área es 6 por 18, ¿no? 6 por 18 por 12. ¿De dónde sale ese 12? Es la distancia que hay al baricentro, o sea, al baricentro de la figura en general. O sea, de esta área que está haciendo momento estático, tiene su propio baricentro, ¿no? Que ya sabemos que es la mitad, o sea, la mitad de 6, o sea, es 3. Entonces, 3 más esta distancia de acá, que sabemos que es 9, ¿no? ¿Por qué decimos que es 9? Porque toda esta altura de acá es 18. Entonces, la mitad de 18 es 9. 3 más 9, 12. De ahí es donde sale. O sea, es la distancia del baricentro de la figura que me está haciendo momento al baricentro de la figura en general. O sea, esa es esta distancia, ¿no? 12. Y esta segunda expresión de acá, de 6 por 9, ya corresponde
a esta otra sección de acá. A esa sección de ahí. O sea, la que está encima, ¿no? Del LC, que recuerde a esto, la línea del centro de acá. Entonces, es esa distancia. O sea, la mitad de 9 es 4,5. Está acá. Y 6 por 9 es porque es 6 centímetros de base y 9 centímetros de altura. Y eso es el momento estático. O sea, el área que me hace momento por la distancia hacia la línea, ¿no? Que pasa por el centro de gravedad. Me salió 1539 centímetros cúbicos. Lo reemplazo acá. Reemplazo la inercia en X y reemplazo la base, perdón, la dimensión crítica, o sea, donde va a fallar, ¿no? O sea, en este caso va a ser 6 centímetros, o sea, la más pequeña. B, reemplazo 6 centímetros. Entonces, lo mismo que hicieron antes, despejan su incógnito, Q sub 3. Y ahí está, 9,6268. Entonces, ese es el control por cot. No sé si quedó claro esto de acá de momento estático y de despejar las Q de las capacidades. Sí, Bueno, Claringo, Ferchito. ya. Entonces, eso en cuanto al control por cot. Por último está el control de aplastamiento, que eso ya es el Q sub 4. Entonces, el control de aplastamiento es fórmula. O sea, es la misma fórmula que usamos antes. Es reacción máxima sobre área de aplastamiento. La tensión por compresión perpendicular admisible es 40. La reacción máxima es 1,25, ¿cierto? Eso sale de las tablas. Acá, 1,25. Área de aplastamiento va a ser 18 por 15, ¿cierto? Porque aquí está la columna y que me está soportando la viga, ¿no? Entonces, de ahí es donde sale esa área de aplastamiento. La base la base de la viga. Ah, no, no. Acá. La base de la viga y la base de la columna. Es 18 por 15. Entonces, de ahí sale la área de aplastamiento. Y sacan o despejan Q4, que vendría a ser la capacidad que soporta la viga mediante el control de aplastamiento. Ahí están, 24,686 kilopondios sobre centímetros. Entonces, con eso ya han rellenado su tabla, ya han rellenado esta tabla de acá. Entonces, si el ingeniero les pide, ¿y cuál va a ser la capacidad, ¿no? La capacidad que yo tenga que elegir, ¿no? ¿Cuál va a ser la admisible? O sea, de las 4, ¿cuál yo tengo que elegir, ¿no? Porque yo tengo 4 opciones, ¿no? Siempre se elige la menor en cuanto a las capacidades. Eso es importante. De los 4 controles, ustedes deben de elegir la menor capacidad. Y aquí ya le adelanto ya, que bueno, para el segundo parcial, que es ya de encofrados, el ingeniero solamente aplica el control de deformación para secciones rectangulares. Solamente aplica el control de deformación. Porque ese es el que siempre cumple, dice el ingeniero. O sea, ya no hace falta verificar flexión, corte o aplastamiento. O sea, porque ya el control de formación ya me está asegurando de que se va a cumplir. Así que si en su examen por alguna razón el control por flexión le arroje, digamos, 5,92, ya tienen que alarmarse, ¿no? Porque está mal, ¿no? O sea, es como que este es el correcto y el de acá no. Entonces, así en vigas rectangulares, ustedes ya a la segura váyanse de que la deformación es el que le va a cumplir. O sea, que va a ser el de menor valor. Eso para secciones rectangulares. Entonces, eso, ¿no? Aclararles ahí que como una verificación. Este tiene que darle como menor valor, el de deformación acá. Ahí va a cumplir eso. Y para este caso de sección, va a ser el de corte.
sea, para esta sección de acá. En encofrados usamos rectangulares. Por eso es que solamente deformación, deformación, deformación se usa. Entonces, esto que ya aclararles, deformación le va a cumplir acá. Pero para esta sección es corte, porque ese es el menor. ¿Por qué se elige menor? Porque ese es el que me está cumpliendo, ¿cierto? Con todos los controles. O sea, fíjense que yo tengo la viga y que digamos que la viga, yo haya elegido el de deformación, el de 27 por 31. O sea, que mi viga me puede soportar esa carga, me dice, este control. O sea, pero, pero fíjense que ese 27 es mayor a 9,26, ¿cierto? Es mayor. O sea, que ya lo está superando. Significa entonces que va a fallar por corte. O sea, es mayor a este valor. Entonces ya por ende va a fallar por corte. Porque el corte me dice que solamente esta capacidad puede llegar a soportar la viga. Ya con 27 pues se falla, ¿no? Falla por completo. Por eso es que se elige el menor, porque este va a cumplir para todos los casos. Entonces, eso en cuanto a los 4 controles. Es tabla, ¿no? O sea, es fórmulas. Una tengo lo voy a enchufar la ya, ahora sí. Entonces, eso en cuanto a los controles tanto de elementos sometidos a flexión, o sea, de la viga. Ya saben lo que tienen que hacer, aplicar 4 controles. Entonces, con eso ya hemos determinado este inciso, el inciso A. El inciso B dice, graficar diagramas de tensiones de corte para la sección T. Eso es DESI 1, ¿no? Y creo que no lo hizo acá. La verdad no me acuerdo la verdad, diagramas de tensiones de corte. Creo que era la tarea, ¿no? Que yo. ¿Vos te acordás, Armando, o no? De diagramas de tensiones de corte. Sí, sí, me acuerdo. Pero sería que hacerlo de una manera más Era, directa. Este, o es que si lo hacemos por la forma que nos hacemos lo enseñaron, mejor así. ¿cómo? Ajá. Creo que era según la base, ¿no? Creo que era. Ajá, La base, cuando la base era pequeña, crecía más, ¿no? sí, correcto, algo Sería así así sería. su diagrama de corte. Sí. Hacémoslo Odié por esa ese punto. materia y la tengo que Luego ver lo hasta en explicamos. madera. Ay, Y en hormigón. Yo estoy ahorita en hormigón y lo estoy viendo después. y en H igual. Es grave, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que dice el punto semi? Determinar la capacidad de la columna de 15 por 20 y de una longitud de 4,5 metros. Bueno, eh, ya ese punto de ahí, que es el tercero, ¿no? Tenemos que determinar ahora la capacidad de la columna. Ya entonces, las columnas se dimensionan, ¿no? Por elementos sometidos a compresión. O sea, porque va a fallar, ¿no? Por compresión se va a pandear. Entonces, para este caso, para la columna, vamos a dimensionarlo así, por compresión. Ya no vamos a nada que ver ya con flexión, ya, nada que ver con los controles. Ahora va a ser por compresión. Y recuerdan, ¿cierto? Recuerdan que por compresión, o sea, como hicimos en el anterior ejercicio, lo que se hace es inercia, se halla radio de giro, esbeltez y tensión, y luego la P máxima. Eso ya es repetitivo ya, cuando es por compresión. Entonces, eso es lo que vamos a hacer ahora para la columna. Vamos a, ¿qué es lo que decía? Vamos a determinar la capacidad de la columna. Entonces, vamos a determinar esa capacidad
por compresión. Entonces, comenzamos, miren. El área va a ser 300. Bueno, no sé por qué el área. Solamente le pedían la tabla. Hasta acá mismo. Área, inercia en X. No creo que tengan problema. Con la sección determina inercia en X. Inercia en Y también con la sección. Y radio de giro en X y en Y. Eso lo determinamos acá. Entonces, bien. Determinan inercia en X, en Y determinan el área. Eso ya en la tabla. Luego determina los radios de giro. Radio de giro en X y radio de giro en Y. Entonces, según la definición es raíz de inercia en X sobre área. O sea, radio de giro en X, uso la inercia en X. Radio de giro en Y, uso la inercia en Y. Entonces, esta es fórmula para determinar los radios de giro. Entonces, radio de giro en X, 5,77. Radio de giro en Y, 4,33. ¿Cuál de los dos voy a usar? El menor, siempre el menor. Con este voy a dimensionar. O bueno, con ese voy a determinar la capacidad de la columna. Siempre con el menor. Entonces, ya si no me pidiera entonces la esbeltez en X, directamente le pasaría la esbeltez en Y. Pero vieron que la tabla lo pide, ¿no? No los pide. Entonces vamos a determinar. Vamos a determinar esas esbeltez. Entonces lo determino. La esbeltez va a ser K por L sobre radio en X. Donde K va a ser 0,7. Porque es una viga empotrada, articulada, ¿cierto? Ese sería el caso. Entonces 0,7. Es empotrada, articulada. K0,7. Entonces de emplazamientos. 0,7 por 450, que es la longitud de la columna. Todo esto en centímetros. Sobre el radio de giro. Lo mismo hacen para la esbeltez en X. Reemplazan la longitud, el valor de K y el radio de giro en X. Entonces ahí están los valores. ¿Y cuál de los dos tenemos que usar? ¿Cuál de las dos esbeltez? Siempre se usa el del radio de giro menor. En este caso, 433 era el de radio de giro en Y. Por ende, yo tengo que usar la esbeltez en Y. Porque siempre se usa el menor. Entonces, el radio de giro en Y, yo tengo que usar la esbeltez en Y. El de 72,74. Entonces, ese es mi valor de esbeltez, según la fórmula que apliqué. Ese valor de esbeltez tengo que comparar. Si ese valor es mayor a 57, estamos hablando de una columna larga. Entonces, ¿qué significa que sea una columna larga? Significa que para determinar su tensión a compresión, tengo que usar la fórmula de Euler. Entonces, como es mayor a 57, uso la fórmula de Euler, la de acá. Entonces, ¿qué pasa a ver si hubiesen usado la de acá, la de 54? Estaría mal que usen la fórmula de Euler. Porque si usaría la de 54, o bueno, si el resultado me hubiese dado 54, ustedes la fórmula que usarían ya sería otra, ya no sería la de Euler. Vamos a buscarla a ver. Acá está. Acá está. Si fuese, miren, si el valor estuviese, está acá, estuviese entre 34,64 y menor a 57, es lo que me dice esta condición, entonces usarían esta fórmula de C por la tensión a compresión paralela, donde C es esta fórmula de acá. O sea, la esbeltez que han calculado sobre la esbeltez C, ¿no? Que es 57. ¿Dónde está eso de esbeltez? Acá está. El de C es 57. Eso si en caso le hubiese dado de alguna manera 54,55.
Pero no es el caso, ¿no? Porque es columna larga. Como es columna larga, que es este caso de acá, que la esbeltez que hemos calculado es mayor a 57, porque está acá, entonces directamente uso la fórmula de Euler. Ya si son dados estos casos, ya si la esbeltez es menor a 34,64 y mayor a 0, directamente la, la tensión va a ser igual o sea, a 145, ¿no? Que es la de acá. O sea, este 145 es la tensión a compresión paralela. Está acá, 145. O sea, directamente ya no hace falta aplicar ninguna fórmula. Directamente lo aplican la tensión. O sea, en resumen, ¿cuál es la finalidad de hallar la esbeltez? La esbeltez tiene como finalidad poder comparar, ¿cierto? Si es corta, intermedia o larga. Y según eso, poder saber cuál fórmula voy a usar para determinar la tensión a compresión. Puede ser estos tres casos. Cuando es menor que 34 y es mayor a 0, uso lo igual. Cuando es menor a 57 y es mayor a 34, uso esta fórmula. Y cuando es mayor a 57, que esto en la mayoría de los casos se presenta, uso la fórmula de Euler. Eso en la mayoría de los casos se presenta eso. Entonces ya saben de dónde sale esta formulita acá de Euler. Pero disculpa, había un caso, creo que dijiste, no lo noté bien, que era cuando era menor a 34,64. Creo que directo igual a la paralela, ¿no? Ajá, es la de acá. Es directamente lo igualás a 145, a la tensión a compresión paralela. O sea, ya Listo, no tenés que aplicar ninguna fórmula, ¿no? Para determinar esa tensión a compresión. Directamente lo igualas a 145. listo, Fer, muchas gracias. ¿Ya? Entonces, eso en cuanto a eso en cuanto a esta parte de acá, de donde determinamos esta tensión a compresión. Que según la fórmula de Euler y reemplazando los datos, me da 59,05. Y ya de recién determino la P máxima, o sea, la capacidad de la columna. Y esto ya es fórmula, ¿no? O sea, la tensión a compresión es igual a P máxima sobre área. Y está ahí, ¿no? O sea, reemplazo la tensión a compresión y reemplazo el área. Eso me da 17.000.